Hola, muy buenas noches. Vamos a ir dando tiempito que se vayan conectando al en vivo. Vamos a continuar con la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y bueno, hemos venido estos días leyendo este libro que es realmente una joya de la literatura, del mundo de la psicología. Viktor Frankl, él fue el padre de la logoterapia, el fundador, el creador de esta vertiente de la psicología. Y bueno, él es una de las escuelas de la tercera escuela vienesa. La primera fue la de Sigmund Freud, la siguiente fue la de Adler y la tercera fue la de Viktor Frankl. Bueno, muy buenas noches, aquí a mi querida hermanita Nancy. Bienvenida y bueno, vamos a irle dando bienvenida a todas las demás personas que se van uniendo. Hemos venido hablando en este libro. Buena parte del propósito de la logoterapia es que la persona logre encontrar el sentido de vida, porque en ese anhelo, en ese sentido de la vida es que encuentra realmente la fuerza, el coraje, la fe para seguir adelante. Hay algo también importante que hace la logoterapia y es que, digamos, conecta, por supuesto, la parte no solamente de la psicología, sino que tiene en cuenta también esa parte o esa dimensión espiritual del ser humano, porque recordemos que Viktor Frankl, él era judío y pues obviamente siempre, digamos, tienen dentro de todas las teorías, incluso lo hizo Albert Einstein también, el reconocimiento de Dios a través de la ciencia y la ciencia como parte también de esa expresión de la espiritualidad y de Dios, ¿no? Entonces es muy bonito porque es ese encuentro de esas dos dimensiones que no tienen por qué estar en conflicto, sino que deben ser parte también de nosotros, ¿no? Nosotros somos seres espirituales en esta experiencia humana y la parte física, tangencial, la ciencia hace parte de esa humanidad, pero también lo es la parte espiritual. Entonces, no deben estar en conflicto nunca estas dos partes y no es necesario, yo considero que no es necesario escoger una de las dos, sino poder encontrar esa dimensión en colectividad. Bueno, por aquí voy a darle saludito a todos los que se han unido, a Viviana, a Luis Fernando, a mis queridos amigos de The Cool, muy buenas noches también. Y bueno, aquí que nos está, entonces vamos a continuar con la lectura. Ayer habíamos hablado de la parte de la espiritualidad y hablábamos de la espiritualidad a través de diversas manifestaciones, la oración, la meditación, la añoranza, el reconocimiento de lo que está presente en el divino en cada una de las cosas y formas que hay en la naturaleza, también en el arte, y hoy vamos a hablar del humor en el campo de concentración. El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración sin duda sorprenderá, pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido del humor. Claro que un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Yo mismo leccioné a un amigo y colega junto al cual trabajé durante semanas a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de ¡acción! ¡Acción! Así que le dije a mi amigo, un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. ¡Acción! ¡Acción! Viene el jefe. Otros imaginaban escenas divertidas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social, olvidarían la buena educación y le rogarían a la anfitriona que les sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche al capo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz
y humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Incluso es posible practicarlo. Aquí creo que se cae, listo. Incluso es posible practicarlo en un campo de concentración, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior, con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. Y a la inversa, el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías. Sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje a Auschwitz, a un campo filial de Dachau. Todos temíamos que nos fueran a trasladar a Mauthausen. Nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio que había que cruzar si el destino era Mauthausen, como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no haya presenciado una escena similar difícilmente imaginará los saltos de júbilo de los prisioneros hacinados en el vagón al comprobar que el tren no cruzaba el puente. Por fortuna nos dirigíamos solo a Dachau. ¿Y qué sucedió al llegar a Dachau tras un viaje de 2 días y 3 noches? En el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo. La mayoría hizo el trayecto de pie y solo algunos se turnaban para ponerse de cuclillas sobre la escasa paja empapada de orines. Llegamos extenuados. Con toda la información de los veteranos nos levantó el ánimo. El campo era pequeño, constaba de 2.500 reclusos y no tenían crematorios ni cámaras de gas. Eso significaba que en un campo así ni los musulmanes, recuerden que así le llamaban ellos a las personas que eran como apáticas, iban a la cámara de gas, ya que debían esperar como mínimo a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que los devolviera a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimenea. Bromeábamos, reíamos, contábamos chistes sin saber qué nos depararían las horas siguientes. En el recuento de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar, bajo la lluvia y el viento helado, a que apareciera. Lo encontraron finalmente dormido en un barracón, abatido por el cansancio. En represalia, ese recuento se convirtió en castigo. Estuvo de pie a la intemperie toda la noche hasta la mañana siguiente, helados y calados hasta los huesos, después de un viaje agotador, y aún así nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz. Bueno, aquí está hablando de un mecanismo también. Hemos venido hablando de varios mecanismos que tiene el ser humano y a veces algunos son más naturales en unas personas de acuerdo con su esencia, de acuerdo con ese carácter y esa identidad que cada uno ha construido, pues hay unos mecanismos de defensa que son más innatos de unas personas que de otras. Pero hemos hablado de mecanismos de defensa como la apatía, o sea, el desconectarnos de las emociones para no tener que sufrir tanto frente al sufrimiento de otros o de nosotros mismos. Hemos hablado del tema de evitar los sueños o de conectar o de desconectarnos mejor de la realidad, que también es otro mecanismo de defensa. Y aquí, bueno, se ha hablado también de la parte espiritual, que es otro mecanismo también, esa conexión con algo más grande que uno para poder mantener la fe y el coraje. Y hoy estamos hablando del humor, también otro mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y el ser humano para poder evitar a veces las situaciones difíciles y para poder recomponerse en la cordura que requiere en un momento determinado. También habíamos hablado ayer de otro mecanismo que era el ir hacia el interior, ¿no? El estar en el haber trabajado, digamos, un poco esa paz interior para poder manejar mejor las circunstancias y responder de una forma adecuada. Entonces, hoy estamos hablando del humor y, por ejemplo, en Eneagrama es muy común que los eneatipos 7 tienden mucho más a superficializar las cosas y quizás en un momento incluso de duelo, de un luto, son los que echan el chiste en pleno velorio,
son los que sacan esas charadas y esas bromas en momentos que son realmente para los demás muy complejos. Y algunas personas quizás, bueno, eso los distensiona, como también algunos quizás no dicen, pero ¿cómo esta persona está haciendo bromas en este momento tan difícil? Bueno, son mecanismos de defensa porque a algunas personas no les gusta conectarse con el dolor y ese es un mecanismo muy propio de los eneatipos 7, que son lo que siempre llamamos nosotros el alma de la fiesta, las personas que están muy alegres y hasta incluso en situaciones tan difíciles que les pasan a ellos como a personas cercanas, pues tienden a aplicar ese mecanismo de defensa. ¿Todos los demás también podemos aplicar ese mecanismo? Sí, también en algún momento lo podemos tener o desarrollar o aplicar como un modo de poder, digamos, distanciarnos del dolor que se pueda sentir. Esa es la razón de por qué, digamos, los 7 se distancian del dolor a través de ese mecanismo de estar felices, de contar el chiste, de hacer una payasada. Y bueno, en este caso nos habla también aquí en el campo de concentración, en el campo de internamiento, también la opción de que tenían de poder sacar el humor para poder distender el momento que estaban viviendo e incluso como él dice, ¿a quién se le podría ocurrir, si no está en ese contexto, que alguien que está encerrado está celebrando porque sencillamente no lo llevan a una cámara de gas? Entonces, a veces hay mecanismos, claro, que se utilizan para ello. Y también hay una cosa muy importante y es que a veces cuando estamos deprimidos, no siempre lo logramos, pero es algo que se puede hacer, es por ejemplo ver algo que nos saque de esa situación que está en nuestra cabeza. Por ejemplo, si estamos de pronto tristes, si hay alguna situación, es bueno que nos sentemos a ver una película, es bueno que nos sentemos ojalá a una comedia. A veces cuando uno está tan afectado es muy difícil ver una comedia así que sea totalmente de broma, pero de pronto a veces ver una película porque logras sacar la mente por un momento de esa situación difícil que estás viviendo y te conectas con algo que te permite como tener un descargue, ¿cierto? O sea, por un momento que la mente no se vaya más a esa situación o a eso que estás sintiendo, esas emociones y tratar de desconectarte. ¿Para qué? Para poder bajar el nivel de ansiedad, de estrés, de depresión, de tristeza y poder luego recomponernos nuevamente a seguir revisando pues quizá las situaciones ya con otra dimensión. Por eso siempre se sugiere que cuando estamos enfrascados en alguna situación, sobre todo que de dolor, de angustia, pues tratar como de distendernos. Por ejemplo, cuando hay separaciones, momentos de duelo, no es tan recomendable que estemos tanto tiempo solos. Claro, hay que buscar espacios para estar solos, para llorar, para permitirnos de pronto ese desahogo, pero no es, digamos, recomendable estar todo el tiempo solos, porque obviamente vamos a estar con nuestra cabeza, qué pasó, porque, y bueno, y más para algunas personas también tienden mucho más aquellos que tienen en su centro operativo, principalmente en la mente, pues es la mente la que les juega grandes pasadas y está todo el tiempo ahí marcando esas circunstancias. Entonces, por eso es muy importante el humor, hasta en los momentos más difíciles, para podernos distender. Como en todo, los excesos, por supuesto, son malos y tampoco se trata de que entonces estemos en una situación de dolor, de una situación de angustia y estemos todo el tiempo solo con el chiste, porque significa que tampoco estamos permitiendo que el dolor, reconocerlo, saber que lo estamos sintiendo y saber que lo estamos viviendo. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con los eneatipos 7 en eneagrama, que vemos identificado que están tan felices que superflúan las situaciones de dolor y no se conectan con el dolor y no permiten sanar eso, sino que sencillamente es como que le ponen como el color pastel pues encima a la situación, pero la situación está ahí. Y entonces no se ha sanado, no se ha hecho también los procesos de duelo tanto la partida de un ser querido, un divorcio, una situación de pérdida laboral, todos esos son duelos que una persona debe vivir
y que debe permitirse reconocerlos y saber sanarlos para poder recomponer. Como les digo, todos los extremos son malos: estar solo en el humor, no reconocer el dolor, o no permitirnos que porque estamos tristes o algo, entonces no permitirnos tener momentos de esparcimiento y de sacar nuestra mente de esa circunstancia difícil que estamos viviendo. Ahí al respecto yo quiero compartir una experiencia personal, y es que, por ejemplo, con mi mami, siempre ella hablaba mucho con mi hermana y conmigo, y nos decía mucho que el día que ella falleciera no nos sumiéramos en el duelo, y que no nos pusiéramos a vestirnos de negro, y que no nos sometiéramos, digamos, como a ese que a veces uno mismo se autoinfringe, o por preocuparse del qué dirán los demás, uno dice: ay, no, porque tengo un año de duelo, o tengo que durar tanto tiempo vestido de negro, o no puedo hacer esto. Ella siempre nos decía: si después de que yo me muera les invitan a una fiesta, vayan. O sea, no tienen por qué estar viviendo una vida triste si ustedes pueden seguir viviendo. Entonces, para mí eso es muy diciente, y creo que eso lo traigo a colación porque aplica muy bien, en el sentido que obviamente uno no va a estar al otro día de la pérdida de un ser amado, pues es muy difícil al otro día salir a bailar y estar pues el alma de la fiesta, pero sí permitirnos que si hay una situación, una reunión, a nosotros se nos pasó que venía una reunión familiar y nosotros lo hicimos. O sea, con mi hermana dijimos: hay que asistir, y pues quizás no estábamos en la mejor tónica que quizás en otro momento, pero igual asistimos, compartimos, nos reímos, disfrutamos un momento, bailamos, disfrutamos, porque la vida es eso, es también permitirnos de apartarnos por momentos del dolor. Entonces, no es necesario y les invito mucho a eso, a que lo veamos más desde esa honrar a las personas y no sumirnos ahí en esas tristezas. Sé que no es tan sencillo para algunas personas, sé que para unas es mucho más complejo que para otras, pero hay que permitir que en los momentos difíciles nuestra mente también tenga momentos de recreo. O sea, no estar solamente con ese mismo tema, por más que nosotros, y eso no significa que no querramos a la persona, eso no significa que no nos duela alguna situación, eso no significa que entonces ahora dejamos ya todo de lado, no, sino que debemos hacerlo de la forma correcta. Tampoco al otro extremo. Y ahí va incluso en las relaciones, cuando termina una relación, que a veces uno o las dos personas que estaban en la relación de pareja, pues inmediatamente consiguió otra persona para empezar a salir y pasarla: no, yo estoy bien y me la paso rumbeando y me la paso súper bien con esta otra persona. Como mecanismo de escape puede estar bien periodos que se puedan hacer de ese tipo, pero si ese es el único mecanismo que la persona está tomando y no está procesando el duelo del divorcio, no está procesando el duelo de una separación, no está haciendo el trabajo correcto para poder avanzar realmente hacia una sana convivencia posterior. Entonces hay que tener ese justo medio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decía, esos eran los dichos de la abuela. Bueno, entonces hablábamos del humor y de la importancia de poder darnos esos mecanismos de escape en las situaciones que nos duelen. Dice: ¿quién fuera un preso común? En otra ocasión pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. Con qué claridad comprendimos la relatividad del sufrimiento humano. Cómo envidiábamos a estos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz. Quizás se bañaban con cierta frecuencia, pensábamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno, y el correo les traía cada vez noticias de los suyos, o al menos sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros, en cambio, hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas. Envidiábamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta, al abrigo de la lluvia y el viento. Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños. Por ejemplo, entre los destacamentos que trabajaban fuera del campo, en uno de ellos estaba yo.
Había unidades que se consideraban peores que otras. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de una pendiente, mientras vaciaba durante 12 horas las artesas del ferrocarril. La mayoría de los accidentes diarios se producían en esa tarea y con frecuencia eran mortales. En otras cuadrillas los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diestra y siniestra, lo cual se nos hacía envidiar la relativa suerte de no estar bajo su mando, o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo. Si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras 2 horas, durante las cuales el capataz se ensañó especialmente conmigo, y a reagruparnos pasado un tiempo, creo que habría regresado al lodger en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie puede imaginar el alivio que en semejante situación produce el sonido de la sirena, ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que en último instante, gracias a ella, se salva de ser noqueado. Bueno, a veces los pequeños privilegios en estas condiciones como infrahumanas realmente pues son importantes, ¿no? Entonces nos está diciendo a veces, por ejemplo, en Colombia tuvimos la situación dolorosísima de personas que estaban secuestradas y que, como dice aquí Víctor Frank, era muy diferente, pues obviamente un preso, aunque está privado de su libertad por una situación que se presume realizó o cometió, digamos, una situación de afectación quizás a otro ser humano, y pues con todo y eso tiene más derechos que una persona que está secuestrada o una persona como aquí que estaban pues capturados en estas condiciones infrahumanas. Entonces a veces estas personas que viven estas situaciones son quizás mucho más fuertes, y aunque, como lo dice aquí Víctor Frank, nadie puede medir la dimensión del sufrimiento de otro ser humano, pues no obstante creo que es un poco diferente las condiciones y quizás mucho más difíciles, ¿no? Porque como él lo cita aquí, hay muchas cosas que ni siquiera se tienen en esas circunstancias. Suerte es lo que uno no padece. Agradecíamos el alivio más insignificante. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama, lo que no era ningún placer, pues había que estar desnudo en un barracón con carámbanos colgando del techo. Nos contentábamos si durante la operación no sonaba la alarma aérea y la luz no se apagaba, pues en la oscuridad era imposible despiojarse y no hacerlo suponía pasar la noche en vela. Imagínense ustedes el tema, ¿no? Los escasos placeres de la vida del campo no constituían sino una especie de felicidad negativa, la ausencia de dolor, en expresión de Schopenhauer. Por tanto, era una alegría relativa. Los placeres positivos escaseaban, incluso los más pequeños. Recuerdo haber confeccionado un día una especie de contabilidad de los placeres diarios y haber llegado a la conclusión de que en varias semanas había experimentado solo 2 momentos placenteros. Uno sucedió a la vuelta del trabajo, cuando fui admitido en el barracón de cocina, tras una larga espera y asignado a la fila que atendía F, el cocinero prisionero. Detrás de las enormes cacerolas, F servía la sopa con endiablada rapidez en los cuencos que le presentaban los prisioneros. Era el único cocinero que repartía la sopa a todos por igual, sin discriminar entre hombres, sin reparar en la persona y sin favoritismos con sus amigos o paisanos, como hacían otros cocineros que reservaban las patatas del fondo a sus amigos y los demás debíamos conformarnos con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe juzgar a los prisioneros que favorecían a su propia gente. ¿Quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que tarde o temprano hay que decidir entre la vida y la muerte? Nadie puede juzgar, a menos que pudiera asegurar con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en una situación semejante. Años más tarde, ya integrado a la vida normal, bastante tiempo después de ser liberado, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus catres, mirando insensibles e inexpresivos al visitante. ¿No hay algo terrible en la mirada de esos rostros y lo que dejan traslucir? ¿Por qué? Pregunté, pues realmente no lo comprendía.
De pronto reviví todo aquello, las 5 de la mañana y la grisácea oscuridad en el patio. Yo dormitaba en un duro tablón sobre el suelo de tierra del barracón, donde unos 70 reclusos nos hallábamos en cuidados. Estábamos enfermos, no teníamos que formar al amanecer ni a trabajar. Podíamos permanecer tumbados todo el día en nuestro rincón del barrancón y amodorrarnos a la espera del reparto del pan diario, que por supuesto era más escaso para los enfermos, y el rancho de sopa, aún más aguada y escasa. Pero cuán satisfechos, qué felices nos sentíamos a pesar de todo. Mientras apretujábamos nuestros cuerpos para conservar el calor, mientras yacíamos allí, demasiado apáticos y perezosos como para mover siquiera un dedo si no era absolutamente necesario, se escuchaban desde la explanada los agudos silbatos y el griterío de órdenes que indicaban el regreso del turno de noche y la formación para el recuento. Nuestra indolencia contrastaba con todo aquello. La ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en el barracón. Un compañero exhausto, cubierto de nieve, entró a trompicones y se sentó unos minutos para descansar hasta que el vigilante lo expulsó. Estaba tajantemente prohibido admitir un extraño en un barracón mientras se procedía al recuento. Cómo me compadecí de aquel hombre y cuánto me alegré de estar en cuidados en ese momento y poder dormitar en la enfermería. Qué alivio pasar ahí 2 días y quizás otros 2 días más. Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, los que me escuchaban comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo, esos hombres inexpresivos tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos imaginaban. Entonces, bueno, ahí nos está hablando nuevamente de otra situación, de otra circunstancia que nos está haciendo ver que a veces quizás estar enfermo se vuelve algo positivo, ¿no? Y lo que él dice, la suerte es lo que uno no padece y es eso, o sea, hasta qué punto a veces las cosas tan difíciles, porque recuerden que también si estaban enfermos recibían menos comida, pero también se volvía algo como que por lo menos, bueno, hoy por lo menos tengo un rato de alivio de esta situación tan difícil que estaban viviendo. Al campo de infecciosos, la suerte seguía favoreciéndome. Al 4.º día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me instó a que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermos de tifus. Contra el criterio de mis amigos y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que dada mi debilidad física en una cuadrilla moriría en poco tiempo, pero ya que tenía que morir, al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida como el trabajador inútil que era entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tiempo después me enteré de que en secreto el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar en cuidados a los 2 médicos voluntarios hasta su traslado al campo de infecciosos. Teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar no 2 médicos sino un par de cadáveres más. Ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuantos no se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y la de los amigos. Todo se supeditaba a ese fin. La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido al prisionero antes del internamiento. Influido por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humana, que despojaba al hombre de voluntad y lo reducía a carne de exterminio, no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo, la persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo para conservar la dignidad, el prisionero no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad. Un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal, y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente. La vida descendía al nivel animal. Los prisioneros eran conducidos como si fueran ganado, de un sitio a otro, juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamiento propio o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes, bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo, los observaba como una jauría desde todos los ángulos.
Conducían constantemente el rebaño, atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes, y nosotros obedecíamos como borregos con dos únicos pensamientos: evitar a los perversos sabuesos y conseguir un poco de comida. Igual que las ovejas medrosas se agolpan en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí se recibían menos golpes de los guardias que marchaban en los flancos, al frente y en la retaguardia del grupo, y a la vez ir al centro nos protegía del frío y del viento, de modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente suponía una maniobra para salvar el pellejo, una maniobra que a la hora de formar ejecutábamos automáticamente, pero en otros momentos era también una acción consciente, suscitada por la ley del instinto de conservación del Lawyer: no llamar la atención. Hacíamos lo imposible para no llamar la atención de las SS. Bueno, aquí nos está hablando de todo otra vez nos vuelve a hablar aquí Víctor Frank en estos dos últimos ítems de esa parte que había venido pronunciando al inicio, la pérdida, esa apatía, pero también aquí está hablando de un tema de supervivencia, de esa pérdida de principios morales que quizás se tenían antes de estar en esas condiciones, y que solamente estando allí es que se puede entender lo que significa el sentido de supervivencia. A veces pensar primero en sí mismo antes que en los demás, pues ese es el mecanismo, ¿no? O sea, no se puede obviar ser humanos, y aunque él lo define como algo, como un instinto animal, pues en últimas esa es la primera digamos tendencia que tenemos como humanos, es a ese mecanismo de sobrevivencia. Hay algo también que luego el ser humano desarrolla después de ese cerebro animal o digamos visceral, viene la parte emocional y luego la parte racional, pero siempre esa parte reptiliana, esa parte animal del cerebro, pues es el primer mecanismo que en últimas nos lleva. Incluso lo que hemos venido hablando de los mecanismos de defensa tiene que ver con esa supervivencia. Si, como lo habíamos dicho, si el humor es el mecanismo que utiliza el eneatipo 7 para poder escapar del dolor, pues es porque ese es el mecanismo de defensa que utiliza para su sobrevivencia. Y otra persona quizás es el control para poder mantener, digamos, protegida su supervivencia y poder adaptarse al entorno. Esos son mecanismos que cada uno de nosotros ha venido desarrollando por la experiencia de vida que hemos tenido desde la infancia, y entonces ahí hemos desarrollado cada quien esos mecanismos, y cuando lo vemos en los eneatipos, en el eneagrama, pues vamos viendo eso y vamos entendiendo a través de esa historia de vida que cada uno tenemos, pues cómo ese mecanismo se desarrolló y por qué también lo creamos. Y parte de eso hace que nosotros reconozcamos y valoremos quizás esa historia de vida que no siempre pues puede ser la más agradable, que a través de los lentes que cada uno le pusimos a esas circunstancias que vivimos y esos mecanismos que desarrollamos, pues fue la forma de poder adaptarnos al entorno en ese momento que vivíamos en nuestras familias, sean o no, digamos, situaciones conflictivas o complejas, pero que en últimas para el niño fueron muy complejas, el niño que cada uno de nosotros fuimos. Entonces ahí desarrollamos esos mecanismos de defensa. Y luego cuando nosotros vamos a estar expuestos a situaciones, quizás ojalá nunca nos toque una situación como esta que señala Víctor Frank, pero que nosotros en el día a día nos vamos viendo expuestos a circunstancias críticas e incluso a cualquier obstáculo, pues ese mecanismo de defensa sale y es el con el que nosotros queremos seguir afrontando la vida. Y no siempre es el mejor que nos funciona, y por eso es que a veces tenemos tantos estrellones en la vida y tenemos tantas circunstancias tan complejas, porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa que es el que nosotros utilizamos, pero no, cuando ya somos adultos no necesariamente ese mecanismo es el adecuado, y quizás frente a la circunstancia entonces ya nos ven los demás con algunos rasgos o características que no son tan agradables, y por ejemplo como querer controlarlo todo, como querer desvivirnos por hacer todo por los demás, como estar todo el tiempo haciendo mil cosas y no permitirnos ser y estar, como estar todo el tiempo con la broma, que como decimos, cuando se dosifica está bien, pero cuando
tú encuentras a una persona que todo es en broma y no toma nada en serio, tú dices, pero a esta persona, ¿qué le está pasando, no? Y así sucesivamente cada uno de los eneatipos tiene mecanismos de defensa que luego actuamos de esa forma frente a todas las situaciones y resulta que esa fórmula ya no funciona, ya no nos funciona en la etapa adulta y normalmente no nos funciona porque termina siendo pues una cuestión en exceso. Aquí yo quiero traer a colación eso porque esos son los mecanismos de supervivencia. Y aquí él dice, bueno, en parte nos olvidábamos de esos principios que cada uno traíamos, obviamente, y reitero, como recuerden que esto era una comunidad judía, pues traía unos principios que no solamente eran sociales e individuales, sino que tenían que ver con la parte también religiosa. Entonces, toda esa mezcla de esos principios y valores que tenía, pues normalmente en una condición de estas se olvidan. Se terminan diluyendo y como dice él, termina priorizando la supervivencia individual y no esos valores. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces al estar expuestos ante esas situaciones, se nos olvidan los principios, se nos olvida, digamos, esos aprendizajes sociales de encuentro con las demás personas y entonces nos vamos a los mecanismos de defensa que pueden ir incluso frente a la agresión. Y en la medida que la persona está más alterada, pues va a estar mucho más latente ese mecanismo de defensa, por ejemplo, que puede ser incluso agredir antes de que me agredan. Entonces, esa persona es la que uno ve que está agrediendo y uno dice, pero, o sea, está salida de sí, porque recuerden que también cuando entramos cada quien en nuestros estados de alteración, pues entramos a defendernos o a atacar con las herramientas que cada uno tiene, que es ese mecanismo de defensa. Entonces, hoy como parte de esta reflexión que hemos venido señalando, pues hemos hablado de otros mecanismos de defensa. Para mí lo veo así. Recuerden que Víctor Franklin nos dice siempre que él busca a través de esta historia que le está contando, no solamente contar lo que era, no es solamente una novela, digamos entendiéndolo así, sino contar un poco lo que pasa en la psiquis del ser humano que se encontraba en el campo de concentración nazi y que obviamente lo hemos venido, bueno, compartiendo un poco con los temas de la psiquis, tanto de lo que hemos vivido en este periodo de esta pandemia del COVID-19, como también pues las circunstancias que a veces nos ocurren en la vida, no solamente por el COVID, sino por todas las situaciones que vivimos en nuestra vida. Entonces, hoy hemos hablado del mecanismo de defensa del humor, también de la supervivencia pura, digámoslo así, de las condiciones que llevan a la persona y mañana vamos a seguir hablando de otros temas que están también asociados con estas reflexiones que nos presenta Víctor Frank y que creo que van aportando un poquito a esa comprensión también de cada uno de nosotros de cómo también nos exponemos ante las situaciones y cómo damos respuesta a las situaciones o si estamos reaccionando solamente frente a las circunstancias. Recuerden que si reaccionamos normalmente estamos en alteración y si estamos respondiendo es porque estamos aceptando y observando las situaciones de forma objetiva y tomando decisiones frente a esas circunstancias que nos van ocurriendo. Entonces, bueno, hoy quería dejarlos con este mensaje. Mañana continuamos, mañana domingo a las 9 de la noche nos vemos nuevamente para seguir con la lectura de este libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Hasta mañana.